Sean todos muy bienvenidos una vez más a Las Venas de la Historia, comenzando con un nuevo capítulo, Vindicación, el Camino de Sangre. Este capítulo está basado en el estudio de Daniel 8 y comenzamos con el versículo 1. En el año tercero del reinado del rey Belsasar me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido. Muy bien, este capítulo va a ser analizado de forma paralela, con su propia explicación para simplificar y eficientizar el tiempo. Indudablemente estamos viendo aquí una visión, y esta se va a referir nada más y nada menos a la que se mostró en el capítulo 7, la cual apareció en el primer año de Belsasar. Entonces esta visión que se muestra después de aquella es después de la del capítulo 7. Vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam. Vi pues en visión, estando junto al río Ulai. Tomando como contexto las anteriores profecías reveladas a Daniel, notaremos aquí que Daniel se encuentra ubicado prácticamente al final de la era babilónica, por lo cual la profecía que se le revelará aquí no la tomará en cuenta, sino que partirá directamente con el imperio aquemenida. Alcé mis ojos, y he aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía pararse delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. Sencillamente no especularemos nada, sino que iremos directo a lo que la Biblia nos especifica en este mismo capítulo. Y esto está en el versículo 18. Esto es el análisis paralelo. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me colocó y me hizo estar en pie. Y dijo: He aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. En cuanto al carnero que viste que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y Persia. Entonces ya sabemos quién es el carnero. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra sin tocar tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre los ojos. Esto es volver al versículo 5. Y la sencilla explicación: el macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Entonces ahora sabemos quiénes son estas potencias representadas en animales. Thomas Newton observa que los macedonios, como 200 años antes de Daniel, se llamaban Egedas, o pueblo de las cabras. Alejandro Magno, o Alejandro el Grande, surgió como el heredero real macedonio. Este formidable líder unificó fuertemente las ciudades-estado griegas por primera vez, convirtiéndose así en el primer rey de toda Grecia. El macho cabrío viene del poniente, sobre la faz de toda la tierra, porque de hecho Grecia estaba al oeste de Persia. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza, y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerza para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra, y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció en sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. La explicación: y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Después de la muerte de Alejandro, su hermano natural, Felipe Arideo, se declaró rey. Él y 2 niños, hijos de Alejandro, Alejandro Egos y Hércules, sostuvieron por un tiempo el nombre y la apariencia del imperio macedónico. A las pocas horas ya nos peleábamos como chacales por su cuerpo. Las guerras del mundo habían comenzado. Perduraron más o menos durante 40 años. Casandro en Grecia, Crátero y Antígono en Asia Occidental, Seleuco y Pérdicas en Oriente, yo mismo en Egipto, hasta que dividimos su imperio en 4 partes.
Casandro demostró sus ansias de poder cuando 7 años después ordenó la ejecución de Olimpia. Y antes de que pasaran 12 años, consiguió destruir totalmente la estirpe de Alejandro, al envenenar a Roxana y al hijo de 13 años de Alejandro, el verdadero heredero del imperio. Pero los niños fueron asesinados y pronto se extinguió la familia de Alejandro. Los comandantes de su ejército, que habían fungido como gobernantes de las provincias, asumieron el título de reyes y comenzaron una serie de guerras entre ellos que pocos años después de la muerte de Alejandro, el número de contendientes había quedado reducido a solamente 4. Así que el territorio del imperio griego se dividió entre Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente, y hacia la tierra gloriosa. Se dice entre algunos que este cuerno se cumplió con la aparición de Antíoco Epífanes, pero esta interpretación es simplemente incorrecta. ¿Por qué? Bueno, porque Antíoco solo fue parte de la sucesión de reyes del imperio Seleucida, es decir, de Seleuco, y el cuerno representa una potencia independiente. Antíoco no puede ser al mismo tiempo una potencia separada e independiente de este cuerno. Además de que a Antíoco no le queda para nada la descripción. Era tan insensato, vil y extravagante que le cambiaron el apodo que él mismo se puso, Epífanes, él se autonombró así como el sabio, a Epímanes, que significa el loco. Bien loco. ¿Por qué bien loco? Porque estoy loco. ¿A qué te dedicas, amigo? A la loquera. Antíoco el Grande, su padre, fue derrotado por los romanos y obtuvo la paz solo tras pagar mucho dinero, entregar parte de su territorio y rehenes, entre los cuales estaba su hijo Antíoco Epífanes, quien fue llevado a Roma. Entonces vemos que desde ese momento los romanos conservaron el ascendente. Antíoco Epífanes no fue tan conquistador, no fue un gran conquistador de hecho, lo intentó, pero no creció mucho a diferencia del cuerno pequeño que dice que creció más que todas las potencias anteriores. De hecho, los romanos limitaron el mejor intento de conquista de Antíoco y lo hicieron renunciar a su guerra contra la dinastía tolemaica. Esto hizo que se frustrara y se desquitara con el pueblo judío, llevando una fuerte opresión contra ellos por parte de este señor. Incluso llegó a profanar el templo, sacrificando un cerdo en el altar. Pero eso no lo convierte en el cuerno pequeño. Finalmente, la Biblia nos dice que el cuerno se opuso al príncipe de los príncipes, que es Jesús mismo. Pero Antíoco murió 164 años antes del nacimiento de Jesús, así que no le aplica esta descripción. El capítulo 7 de Daniel nos mostró, en el episodio anterior, la misma sucesión de reinos, y nos menciona a un cuerno pequeño que surgió de la cuarta bestia. El cuerno pequeño ya ha sido identificado con un poder político religioso que nació del Imperio Romano. Por lo tanto, cuando el versículo dice de uno de estos salió el cuerno, se interpreta por algunos que es de los cuernos. Otros dicen que es de los vientos. La realidad es que el cuerno pequeño surge de ambas. Los gobiernos terrenales no son introducidos en la profecía hasta que interactúan con el pueblo de Dios, y Roma entró hasta que había conquistado Macedonia, viniendo desde uno de los vientos, es decir, de uno de los puntos cardinales, e incorporó a Macedonia a un imperio más poderoso que los imperios mundiales anteriores, introduciéndose así a los cuernos, especialmente al cuerno Seleucida. Por eso Daniel ve que de uno de los cuernos crece otro que se extiende al sur, conquistando Egipto, al oriente, conquistando a Siria y al imperio Seleucida, y se engrandeció hasta la tierra deseable, que esta siempre es Judea. Ahora, para entender esto, necesitamos explicar qué es lo que es Babilonia. Desde Caín se inició la obra del misterio de iniquidad, que fue obrando en el mundo antediluviano. Se manifestó en gran manera en las sociedades secretas espiritistas y hechiceras, que también eran estas sociedades secretas antediluvianas. Después del diluvio, Cam transmitió esto a sus descendientes.
Esto se consumó en la Torre de Babel, que después dio paso a Babilonia, el centro de estos conocimientos ocultos, esotéricos y totalmente paganos. Una vez puesto este punto, veremos que Israel era la portadora de la corona de primacía entre las naciones, pues habían sido elegidos como pueblo especial de Dios, pero esta corona les fue retirada. Por tanto, así dice el Señor Jehová: por cuanto habéis hecho traer a la memoria vuestras maldades, manifestando vuestras traiciones y descubriendo vuestros pecados en todas vuestras obras, por cuanto habéis venido en memoria, seréis entregados en su mano, es decir, en la mano de Babilonia. Y tú, profano e impío, príncipe de Israel, cuyo día ha llegado ya, el tiempo de la consumación de la maldad, así ha dicho el Señor Jehová: la tiara se depondrá y se quitará la corona. Esto no será más así. Será exaltado lo bajo y humillado lo alto. Arruina, arruina, arruina lo reduciré. Y esto no será más hasta que venga aquel cuyo es el derecho, el hijo de David, y se lo entregaré. Esta corona les fue quitada y se entregaría al hijo de David, quien tiene el verdadero derecho de reinar. Esta corona le fue dada a Babilonia, el mayor centro idolátrico del mundo, la heredera del paganismo cultista de Nimrod, que a su vez este heredó de Cam, y que a su vez él trajo consigo del mundo antediluviano. Los misterios de Babilonia, surgidos desde las sociedades secretas antediluvianas, pero heredados a Babel. Cuando esta corona fue heredada a los medopersas, luego a los griegos y finalmente a los romanos, se dio un sincretismo de culturas a lo largo de casi 600 años. Por eso este rey entendido en misterios es el Imperio Romano, que lo veremos en breve. Este es el portador del misterio de iniquidad. Los versículos de más adelante del capítulo nos hablan de este cuerno pequeño, diciendo en el versículo 23: y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. ¿De qué enigmas estamos hablando? ¿Es un rey que es muy bueno para las adivinanzas, tal vez? No. Se profetizó que Israel, a causa de su idolatría, sería conquistado por un pueblo cuya lengua no entendiera. Y es un rey o un reino entendido en misterios, los misterios de Babilonia. Sumemos a esto cómo los judíos fueron fundamentales para el surgimiento del catolicismo. No lo explicaremos a fondo aquí, pero lo mencionaremos, porque ellos también eran portadores de los misterios de Babilonia. En ningún momento fueron los judíos como nación más corrompidos moralmente que bajo la jurisdicción romana, y debido al sincretismo de siglos con el paganismo, ellos se introdujeron al cristianismo e introdujeron junto con ellos mucho de lo que dio pie al catolicismo, al mezclar ideas de origen cabalístico y esotérico con lo que era la Biblia, la doctrina pura, la sana doctrina. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, este es Miguel. Ahora, en sentido figurado, estas estrellas son los fieles portaantorchas, aquellos que guiaban al pueblo con la palabra de Dios, que serían el ejército del cielo en la tierra, y que fueron perseguidos por el poder de Roma y pisoteados y desmenuzados también por la cuarta bestia del capítulo 7 de Daniel. Además de que Roma se engrandeció y se opuso contra Miguel, el príncipe de los ejércitos, para crucificarlo. Este tema lo abordaremos en unos capítulos más adelante a profundidad, para que no quede ni una sola duda. Sin embargo, es digno de notar cómo este versículo también es muy similar a Apocalipsis 12. Su cola arrastró una tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo cuando ella diera a luz. Después hubo una gran batalla en el cielo. Cuando Lucifer y sus seguidores llevaron su rebelión abiertamente, el Señor supo que no habría paz si se les permitía quedarse en el cielo. Debía ponerse un límite,
tomar acción y desalojar a los rebeldes. Pero Lucifer y sus seguidores nunca se irían por su propia voluntad o pacíficamente. El siguiente paso era la guerra. Después hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron y se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua que se llamaba Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. La Biblia no nos revela exactamente qué armas se usaron o cuánto duró este conflicto cósmico. Pero esta guerra fue como ninguna que los ojos mortales hayan visto jamás. Apocalipsis 12:4 nos dice que finalmente Lucifer y un tercio de los ángeles de Dios fueron físicamente expulsados del cielo. El verso 10 muestra un cumplimiento complejo en Apocalipsis 12. El dragón rojo representará a Satanás e incluso al poder pagano utilizado por él para tratar de asesinar a Jesús, cuando él era tan solo un bebé. Cuando Jesús murió en la cruz, la expulsión de los rebeldes del cielo se volvió definitiva. Y eso es parte de lo que nos quiere expresar Daniel. Satanás vio que su disfraz le había sido arrancado. Su administración quedaba desenmascarada delante de los ángeles que no habían caído y delante del universo celestial. Se había revelado como homicida. Al derramar la sangre del Hijo de Dios, había perdido la simpatía de los seres celestiales. Desde entonces su obra quedaría restringida. Cualquiera que fuese la actitud que asumiese, no podría ya acechar a los ángeles mientras salían de los atrios celestiales, ni acusar ante ellos a los hermanos de Cristo de estar revestidos de ropas de negrura y contaminación de pecado. Estaba roto el último vínculo de simpatía entre Satanás y el mundo celestial. Él ya no iba a poder volver a acceder al cielo como antes lo hacía. Cuando Jesús estuvo en el sepulcro, Satanás triunfó. Se atrevió a esperar que el Salvador no resucitase. Exigió el cuerpo del Señor y puso una guardia en derredor de la tumba, procurando retener a Cristo preso. Se airó acerbamente cuando sus ángeles huyeron. Al acercarse el mensajero celestial, cuando vio a Cristo salir triunfante, supo que su reino acabaría y que él habría de morir finalmente. Los soldados escucharon a los habitantes celestiales cantar, triunfantes y llenos de júbilo. Has vencido a Satanás y a los poderes de las tinieblas. Sorbida es la muerte en victoria. Entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y notemos que aquí cita Apocalipsis 12 en correlación también con Daniel. Satanás no había triunfado. Sus ángeles habían huido frente al penetrante brillo de las huestes angelicales. Se quejaron amargamente ante su rey que su presa les había sido arrebatada con violencia y que aquel a quien tanto odiaban se había levantado de los muertos. Satanás y su hueste se habían regocijado de que su poder sobre el hombre caído había logrado que el Señor de la vida yaciera en la tumba. Pero su triunfo infernal fue de breve duración, porque cuando Jesús salió de su cárcel como majestuoso vencedor, Satanás sabía que en poco tiempo más tendría que morir, y que su reino pasaría a aquel a quien le correspondía. Se lamentó con ira, porque a pesar de todos sus esfuerzos, el Señor no había sido vencido, sino que había abierto un camino de salvación para el hombre, de manera que todo aquel que quisiera podía avanzar por él y salvarse. Poco después de resucitar, Jesús ascendió al cielo a presentar su victoria ante su Padre, entrando triunfante como conquistador, después de derrotar a su adversario y sellar su destino. Se oye entonces la voz de Dios proclamando que la justicia está satisfecha.
Satanás está vencido. Los hijos de Cristo que trabajan y luchan en la tierra son aceptos en el amado. Delante de los ángeles celestiales y los representantes de los mundos que no cayeron son declarados justificados. Donde Él esté, allí estará su iglesia. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Los brazos del Padre rodean a su Hijo y se da la orden: adórenlo todos los ángeles de Dios. Jesús dotó a sus siervos con el poder al soplarles el Espíritu Santo. Aquí Satanás, desterrado y sin acceso al cielo, descendió con gran ira. Cada acción que tomo, sin importar qué tan violenta o qué tan cruel, es por el bienestar de mi civilización. Y ahora ya no existe más mi alma. Eso es lo que tú arrancaste de mí. Voy a hacerlos sufrir. Estos humanos que adoptaste, voy a arrebatártelos todos uno por uno. Satanás nuevamente se reunió en consejo con sus ángeles y con amargo odio contra el gobierno de Dios les dijo que mientras retuviera su poder y su autoridad sobre la tierra, sus esfuerzos debían duplicarse contra los seguidores de Jesús. No habían logrado prevalecer contra Cristo, pero debían derrotar a sus seguidores de ser posible. En cada generación debían tratar de entrampar a los que creyeran en Jesús. Comunicó a sus ángeles que el Señor había dado a sus discípulos potestad para reprenderlos y desalojarlos, y para curar a los que ellos afligieran. Entonces, los ángeles de Satanás salieron como leones rugientes para tratar de destruir a los seguidores de Cristo. Así la caída de las estrellas angelicales tomó una nueva dimensión. Satanás masacraría al ejército de cristianos que el príncipe de los ejércitos tenía en esta tierra. Y por el cuerno pequeño fue quitado el continuo. Vamos a agregar que la palabra sacrificio en este versículo no existe, es añadida. Y el lugar de su santuario fue echado por tierra, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército, junto con el continuo, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. El espíritu del misterio de iniquidad se heredó en los imperios mundiales. Babilonia, como portador del misterio, destruyó el templo de Salomón y lo echó por tierra. Cuando se levantó el nuevo templo, no fue como en tiempos de Salomón. Salomón había puesto en el primer templo los muebles del santuario de Moisés. Estos muebles originales eran parte del antiguo pacto que Dios dejó sin ratificar. Esto lo veremos en una temática especial más adelante. Los muebles fueron ocultados en la cueva, donde Ron Wyatt, como ya presentamos, lo encontró y lo demostramos. El segundo templo no contó con estos muebles originales. El santuario original seguía bajo tierra. Aunque este templo, el segundo, fue el más glorioso porque en él caminó el mismo templo hecho persona, la ley hecha carne, Dios hecho hombre. Cuando Roma evolucionó a su forma cristiana papal, quitó el continuo, como nos decía el versículo. Este continuo se refiere a una potencia asoladora, que representa el paganismo durante toda su historia, ya que todos los imperios mundiales de la profecía que afligieron al pueblo de Dios eran paganas totalmente, y al sucederse un imperio al otro en la línea temporal, quedan abarcadas en la palabra continuo, o digamos el asolamiento continuo, el continuo paganismo. Luego viene Roma papal y lo quita para instaurar la prevaricación asoladora, al poner un cristianismo corrupto. Al quitar ese continuo paganismo, pretendieron sustituir también el continuo ministerio intercesor de Cristo en el santuario celestial, con intercesiones humanas. Hacemos este corte para aclarar que el continuo no solo es el continuo paganismo, sino también
el ministerio continuo en el santuario, que era el sacrificio vespertino, matutino, también el estar ministrando los muebles, dígase la intercesión ante el altar de oro o el estar ministrando el aceite en las lámparas del candelabro. Esto también era el continuo e iba a ser reemplazado. Jesucristo estaba intercediendo, ministrando el santuario celestial y la Iglesia Católica lo iba a corromper. Recordemos, Satanás descendió a la tierra airado, sabiendo que tenía poco tiempo, y buscó echar por tierra el santuario celestial. Esto lo consiguió al oscurecer en la tierra la obra ministradora que Jesús hacía en el lugar santo del santuario celestial. Así oscurecieron el nuevo pacto y llevó a la cristiandad a la apostasía. El santuario celestial y la obra de Cristo fue sustituida por una parroquia y una santa sede con un hombre proclamándose el representante de Cristo en la tierra. Y fortalecerá su poder, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Para establecer su poder, Roma papal se valió de la fuerza de otras naciones que convirtió al catolicismo, para erradicar la antigua religión pagana. Esta fuerza la utilizó para destruir a sus oponentes políticos y a los cristianos. Las llamadas tribus bárbaras conquistaron a Roma políticamente, pero la religión los conquistó a ellos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no con mano humana. Con su sagacidad sustituyó la verdad bíblica con tradiciones, misterios paganos vestidos de cristianismo y supersticiones. Destruyó y persiguió a muchos y se levantó contra Jesús mismo. De hecho, segunda de Tesalonicenses 2, Pablo nos advirtió de esta apostasía. De ninguna manera se dejen engañar, porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, es decir, el hijo de perdición, el cual se opone y se enfrenta a todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, llegando al grado de sentarse en el templo de Dios y de ocupar su lugar haciéndose pasar por Dios. ¿No se acuerdan de que cuando yo estaba con ustedes todavía les advertía esto? Y ahora ustedes saben bien qué es lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que en este momento hay quien lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces se manifestará ese malvado, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. La llegada de este malvado, que es obra de Satanás, vendrá acompañada de gran poder y de señales y prodigios engañosos, y con toda falsedad e iniquidad para los que se pierden, por no haber recibido el amor de la verdad para ser salvados. Un hombre vino a hacerse llamar el representante de Cristo en la tierra, el heredero de un trono inventado, el trono de San Pedro. Nosotros somos los representantes de Cristo en la tierra. Poniéndose en el lugar de Jesús, atribuyéndose el poder de Dios para perdonar y condenar, además de que estableció su trono en Roma, la ciudad que además de Jerusalén tiene 7 colinas, como una oposición para el trono de Dios. Y aún más allá, trató de conquistar Tierra Santa, al llevar adelante una serie de cruzadas, para poner allí su trono. Y cuando mencionamos este poder de señales y prodigios engañosos, pensemos en todos los milagros que la Iglesia Católica sostiene, que son directamente antibíblicos, como la transubstanciación y las hostias sangrantes. Entonces, oía un santo que hablaba, versículo 13 de Daniel 8. Y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio? Recordemos, sacrificio es agregado. Y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados. Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será justificado o vindicado.
Algunas versiones traducen como el santuario será purificado, pero el original es más amplio. El primer templo había sido echado por tierra por el poder predecesor del cuerno pequeño. El santuario de Moisés fue llevado dentro de la tierra para ser protegido y ser un testimonio. Cuando Jesús murió, su sangre realizó la expiación de nuestros pecados, y el santuario terrenal, ratificando a la vez el antiguo y el nuevo pacto, que estos conceptos se abordarán en detalle en otros temas, como ya dijimos. La sangre de Jesús no solo cayó en el arca, sino que también salpicó los otros muebles y cosas que estaban en la cueva, y que eran parte del primer santuario. Así se vindicó el santuario terrenal y a su vez el santuario celestial, pues al caer la sangre de Jesús en el arca, expió los pecados y abrió un camino nuevo y vivo al santuario celestial. Ahora todo el servicio intercesor ha pasado al santuario celestial, así que está vindicado, porque ahí se hace todo, ya no aquí. Satanás, al ser expulsado definitivamente del cielo, descendió a la tierra con gran ira y echó a la tierra el santuario celestial a levantar un santuario corrupto, siendo este la manifestación del misterio de iniquidad. Los hombres, que eran las piedras vivas del santuario, la iglesia de Cristo, fueron perseguidos y masacrados. Fuera de la iglesia no puede haber piedad ni salvación, penitencia solamente. Presencien el fuego infernal al cual la justicia infalible de Dios condena las almas de estos cátaros herejes. Oremos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. El pan nuestro de cada día. Pero llegando el fin de las 2300 tardes y mañanas, Dios vindicaría su santuario, como lo hizo la primera vez al realizar el rito de la expiación en el cielo con su propia sangre. Porque uno era sombra, el de la tierra, pero el santuario celestial es el genuino. Allí es donde realmente cuenta el ministerio de Cristo. Dice la Biblia: de hecho, la ley exige que casi todo sea purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. Así que era necesario que las copias de las realidades celestiales fueran purificadas con estos sacrificios, pero que las realidades mismas lo fueran con sacrificios superiores a aquellas. Entonces la realidad es el santuario celestial, y este también debe ser expiado con la sangre de Cristo. Apocalipsis 14, en el contexto de Daniel 8, nos pone: luego vi a otro ángel que volaba en medio del cielo y que llevaba el evangelio eterno para proclamarlo a los que viven en la tierra, a toda nación, raza, lengua y pueblo, y gritaba a gran voz: teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales. Ese día de la expiación, cada alma era juzgada por los pecados que habían cometido, y quien se arrepintiera sería perdonado y justificado. Cuando llegara el fin de los 2300 días, Jesús purificaría el santuario con su propia sangre de los pecados que se habían acumulado allí, haciendo justos a quienes humillaran sus almas. Cuando el pecador confesaba su pecado sobre un cordero y éste moría en su lugar, la sangre que pagó por su pecado era llevada con las faltas de este pecador e introducida al santuario, donde se rociaba, llevando los pecados al santuario, lo que hacía necesario purificarlo una vez al año. Aunque el proceso de expiación comenzó en la crucifixión, porque ahí se hizo el sacrificio, el nuevo pacto debe cumplir con las fiestas proféticas, las realidades celestiales, pero con un único sacrificio perfecto y completo, por lo cual el día de la expiación debía llegar a su debido tiempo, y este día de la expiación fue anunciado por una voz profética antes de comenzar, y esta la anunció el primer ángel: la hora de su juicio ha llegado. Gracias a esto también se restablecería la verdad en la tierra,
mediante la iglesia de Cristo. Dios vindicaría sus piedras vivas y levantaría ese edificio espiritual para que proclamaran la verdad pura. La Biblia nos dice, Daniel 8, y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Y oí una voz de hombre entre las riberas de Ulai, el río, que gritó y dijo, Gabriel, enseña a la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré, y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. El cumplimiento de esta visión es para el tiempo del fin, por lo cual las tardes y mañanas dadas en la visión no son literales, porque es claro cómo abarcan siglos de historia. El contexto simbólico de la visión, al representar naciones con bestias, nos deja entender que son días simbólicos, es decir, un periodo de 2300 años. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Daniel entendió que este tiempo era simbólico y enfermó porque él no entendía. Él entendió que el templo estaría destruido durante mucho tiempo, milenios, por causa del pecado de Israel. No contemplaba todo lo que iba a suceder en realidad. Esto lo atormentó mucho, pues él anhelaba que Dios restableciera el templo, la verdad y a su pueblo. Esto lo dejó tan afligido que lo llevó a buscar a Dios intensamente para obtener respuestas. Y estas respuestas están en el siguiente episodio.